días a la inmensa mayoría del Congreso que está aquí hoy en la sala. No saben lo que se pierden, hay que decirlo. Vamos a hacer una mesa que yo creo que va a ser muy interesante porque tenemos unos ponentes muy especiales y dos moderadores excepcionales. Es concretamente la estimulación en el síncope vasovagal. Mi comoderador es el doctor Adolfo Marquina de Huesca. Yo me llamo José Olaya, soy el jefe de la unidad de harina del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Y empezamos ya con la primera ponencia, selección de candidatos a la estimulación en el síncope vasovagal, la doctora Julia Martín Fernández, del Hospital de León. Buenos días a todos, gracias a la minoría que habéis asistido. Mi nombre, como ha dicho el moderador, es Julia Martín, trabajo en el Hospital de León. Y bueno, lo primero, agradecer a la organización su confianza en mí para esta reunión del Ritmo 19. Empezamos la mesa hablando de la selección de candidatos para estimulación en el síncope vasovagal. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y bueno, haciendo un breve recordatorio de la epidemiología del síncope vasovagal, sabemos que es una entidad muy frecuente. Hasta el 40% de la población hemos o vamos a tener un síncope vasovagal en nuestra vida. Es algo etiquetado de benigno. Digo benigno, entre comillas, porque si tienes 75 años, osteoporosis, estás anticoagulado con sintrón, la benignidad puede ser puesta en tela de juicio. También es característica la presentación en clúster. Y sabemos que existe un pico de incidencia en jóvenes y en ancianos. Cuando empezó la estimulación, se pensó que el implante de un marcapasos podía resolver prácticamente todos los síntomas que causaba el síncope vasovagal y se pensó que era pan para todos. Probablemente por un déficit de conocimiento fisiopatológico y de que la tecnología no nos acompañaba, se pasó al otro extremo, es decir, nadie se podía beneficiar de la estimulación en el síncope vasovagal, las ramblas vacías. Probablemente la realidad esté en el medio de estas dos cosas y lo que fallaba era la selección de los pacientes que podían ser candidatos a la estimulación y el tener la tecnología con algoritmos útiles para el tratamiento del síncope. Bueno, cuando me encargaron la sesión dije, bueno, esto está chupado. ¿Quiénes son los que se pueden beneficiar? Pues vámonos a las guías. Y en ese momento, ahora hay dos guías vigentes, las de la Sociedad Europea de Cardiología, publicadas en el año 2018, y las de la Sociedad Americana. Lo que dicen las guías europeas es que se debe considerar la estimulación cardíaca con marcapasos doble cámara en pacientes en los que se puede establecer una correlación entre los síntomas y el electrocardiograma, mayores de 40 años y que cumplan las características clínicas descritas en la serie de estudios ISU. Si nos vamos a la tabla, acotan un poco más. Y esa indicación 2B, la estimulación cardíaca en pacientes con respuesta sistólica inducida por vasculación mayores de 40 años y afectados de síncope recurrente, frecuente e impredecible. Está contraindicada si no conseguimos evidenciar la presencia de un reflejo cardioinhibitorio. Quizá lo más interesante de las guías venga en este recuadro de abajo, en el que hace hincapié en que probablemente nuestro paciente estrella para la estimulación sea el paciente mayor, porque suelen presentar más síncopes y además menos posibilidad de maniobras disuasorias, con lo cual las consecuencias del síncope son peores. Y que la respuesta en la mesa basculante es el predictor más importante en la eficacia de los marcapasos. Y que el síncope recurre, hagamos lo que hagamos. ¿Vale? Las guías de práctica clínica de los americanos son un poco, hay que tener en cuenta que son de un año anterior. Y a lo largo del 2017 se publicaron varios estudios que cambiaron lo que pensábamos. Eso, las guías del 2017 de las americanas, también indicación 2B, pero se ciñen única y exclusivamente al estudio ISU. Pacientes mayores de 40 años con síncope vasovagal y en los que documentes pausas espontáneas prolongadas. Ahí se quedan. En el mismo número se publica esta revisión sistemática de la estimulación en situaciones como el síncope vasovagal, situacional o enfermedad del seno carotidio. En ella se dice que solamente hay 2 estudios randomizados, que no se puede establecer la indicación de la estimulación en el síncope vasovagal fuera del paciente modelo ISU y que se necesitan más estudios. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a ir desgranando poco a poco las características de los pacientes que nos proponen las guías. Revisando los estudios más clásicos,
de estimulación en el síncope vasovagal, que randomizaban implante de marcapasos o placebo. Esto de mayores de 40 años, bueno, pues se arrastra de casos controles y estudios prospectivos de la década de los 80 y los 90. Estos son los estudios que vamos a comparar, son los mismos que compararon los del grupo de trabajo de la Americana, más otros que se publicaron, como veis abajo, en el año 2017 y que son los que creo que han cambiado, bueno, que son los responsables de las sutiles diferencias entre las guías americanas y las europeas. Bien, todos establecían un criterio de edad mayor de 40 años, salvo el del ENOLEC, pero este no era randomizado, era prospectivo observacional. Como veis, el tamaño muestral era bastante bajo, pero lo que sorprende es que, aunque el criterio de edad era inclusión a mayores de 40 años, realmente todos superaban esa edad, la edad media de todos los estudios era superior a esa, frisando casi la década de los 60. Con lo cual, parece que nuestros pacientes van a ser algo mayores de 40 años. En cuanto al tipo de síncope vasovagal, como veis, ganaba por goleada los síncopes vasovagales cardioinhibitorios 2A y 2B. Solamente en el ISU se incluían pacientes con síncope no explicado. Dentro del porcentaje de síncope 2A, 2B, también era mayoritario en todos los estudios la inclusión de pacientes con síncope con asistolia, es decir, 2B, en rango de 30-70, 40-60. La mesa basculante era obligatoria en todos estos estudios, salvo en el ISU 3, en el que se podía establecer que dentro del protocolo se realizara. Y el método para documentar la asistolia era la mesa basculante en todos los estudios, salvo en el ISU 3, que se empleaba el holter insertable. Muy bien. Entonces, parece que el síncope vasovagal con mesa basculante que reproduzca la clínica y con un componente cardioinhibidor, preferentemente con asistolia, selecciona a nuestros pacientes. ¿Y cómo de frecuente, recurrente e impredecible tiene que ser los síncopes? Bueno, pues bastante recurrente, bastante frecuente y bastante impredecible. Perdón. En el estudio Spain del doctor Gonzalo Barón Esquivias, al menos 5 episodios de síncope vasovagal y al menos 2 en el último año. En el grupo de ruso se hacía también referencia a que tenía que haber fallado el tratamiento médico. Ellos utilizaban midodrina en dosis de 15 miligramos al día. Y además, tanto el estudio BASIS como el estudio SIMPACE establecían que tenía que haber una recurrencia después del diagnóstico. Con lo cual, sí parece que nuestros pacientes están en pleno clúster de presentación de síntomas. ¿Y cuáles no entraban en los estudios? Bueno, pues aquel paciente que tuviera síncope de otra causa, con infartos, cardiopatías severas, con enfermedades del tejido de la conducción, con imposibilidad de implante de marcapasos, con hipotensión ortostática, enfermedad del seno carotidio, otras comorbilidades importantes como insuficiencia renal, diabetes mellitus, hipertensión arterial no controlada, patología degenerativa, polineuropatías, en el estudio Spain, tratamiento con beta bloqueantes, o embarazo y lactancia. Con lo cual, podemos decir que nuestros pacientes, salvo por el síncope vasovagal, son eminentemente sanos, no tienen grandes comorbilidades. ¿Qué estudios se les realizaban? Bueno, pues anamnesis. Hay que recordar que la anamnesis diagnostica el síncope vasovagal en la mayor parte de los pacientes, una exploración, masaje del seno carotidio, electro de 12 derivaciones, analítica ecocardiograma, holter, TIL-test, holter insertable en el estudio ISU, y en algunos protocolos, bueno, pues establecía que si prueba de esfuerzo para detectar cardiopatía isquémica silente o pruebas de imagen neurológicas para establecer diagnóstico diferencial con otras patologías. El flujo de diagnóstico también se establece en las guías de práctica clínica de la europea del año 2018 y se basa en este estudio. Es del grupo de Brignole y se publicó en el año 2016. Establece la efectividad de un flujo diagnóstico y terapéutico en pacientes afectos de síncope reflejo impredecible a lo largo de 3 años. Como veis, la edad media es más alta, son pacientes ancianos, muy sintomáticos, pero lo que caracteriza además a estos pacientes es que la morbilidad asociada a esos síncopes es importante.
el 52% ingresa por causa del síncope y hasta un 61% tiene contusiones, hematomas y golpes importantes. Bueno, pues a estos pacientes se les establece este diagrama diagnóstico, ¿de acuerdo? Que, como digo, es el que se publica en las guías de práctica clínica del año 2018. Si el paciente no tiene síncope grave, recurrente o impredecible y es menor de 40 años, nos olvidamos de la estimulación cardíaca. Si cumple estos criterios, entonces le tenemos que hacer un masaje del seno carotidio y una mesa basculante. En el caso de que la mesa basculante sea positiva para asistolia, hay que ponerle un marcapasos y, eso sí, neutralizar la susceptibilidad hipotensiva, ¿vale? ¿Que las dos pruebas son normales? Bueno, pues en ese caso le colocamos un holter insertable y le seguimos. ¿Que en el holter insertable documentamos asistolia y la mesa basculante fue positiva? Implantamos un marcapasos de DD, neutralizando siempre la susceptibilidad hipotensiva. ¿Que en el seguimiento no tiene asistolia? Será de otra cosa, porque el marcapasos no le va a ayudar. ¿Qué podemos considerar eficaz en la estimulación cardíaca y la prevención o tratamiento del síncope vasovagal? Bueno, pues en prácticamente todos los estudios, salvo el INVASI, que es el primero que testa la tecnología CLS, en todos hay recurrencia, ¿de acuerdo? Con unos tiempos de seguimiento de el BASIS 80 meses o el resto, el más pequeño, el INVASI, 19 meses, todos tienen recurrencia. Bien es cierto que cuando se establece la indicación, la estimulación con el algoritmo CLS, las recurrencias, las tasas de recurrencia bajan mucho, como en el grupo de Russo, en el grupo del doctor Gonzalo Barón Esquivias, al 9%. Y esta serie de Palmisano es que tiene truco, utilizan la tecnología CLS y recurren un 30%, pero es que estamos en el peor escenario, es decir, son pacientes con síncope cardioinhibidor, síncope vasovagal cardioinhibidor, a los que les implantamos el marcapasos y les repetimos otra vez la mesa basculante, es decir, es como testar la eficacia en el peor de los escenarios, y aún así recurren el 30%, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que decirles que disminuye los episodios, pero no los evita totalmente, y que tendremos que pagar un precio. Infecciones, hematomas, problemas con los electrodos, recall de la industria, perforaciones, neumotoras, decúbito, bueno, todo este escenario desastroso de los que nos dedicamos a la estimulación. La realidad es que en estos estudios que he comentado describen muy pocas complicaciones y de escasa gravedad. Algún neumotoras que se resolvió de forma espontánea, hematomas pequeños de la bolsa que no requirieron drenaje y ninguna complicación grave ni tampoco mortalidad asociada al implante del dispositivo. Entonces, ¿a quién le ponemos un marcapasos para ir terminando? Bueno, pues probablemente no no tan jóvenes, como dicen las guías. O sea, quizá la estimulación con el criterio de edad de 40 años haya que valorar cambiarlo, ponerlo un poco por encima. A los que están muy sintomáticos hay que excluir cualquier otro tipo de patología neurológica, psiquiátrica y cardíaca, con una respuesta cardioinhibitoria, preferiblemente asistólica en un TIL-TEST, o si no, documentando la asistolia en relación con la clínica con un holter insertable. Y es evidente que hay que haber agotado los tratamientos no invasivos, como la contrapresión, las maniobras higiénico-dietéticas, el TIL training, el tratamiento farmacológico. Y además hay que decirles a nuestros pacientes que el síncope puede recurrir. Y eso es todo. Muchas gracias, Julia, por tu presentación. A continuación vamos a hablar de un tema que ya ha adelantado Julia, la utilidad de los algoritmos en la estimulación del síncope vasovagal. Nos habla el doctor Gonzalo Barón Esquivias del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Cuando quieras, Gonzalo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la organización por contar conmigo para poder estar aquí esta mañana hablando entre amigos de este tema. Bien, estos son mis conflictos de intereses. Desde hace ya muchísimos años, este es un trabajo que tiene muchísimos años, yo era residente entonces, empezamos a ver que los pacientes con síncope y que tenían asistolia a todas las cuantas las pusimos en marcha, al menos en mi hospital, en el año 89,
pues empezábamos a tratarlos con marcapasos porque veíamos asistolia. Y ya hubo alguna referencia al principio, aunque los marcapasos se empezaron a publicar y se empezaron a poner muchos marcapasos a gente muy joven, ya hubo alguna referencia como esta de New England, ni más ni menos, que demostró que el marcapasos no siempre era la solución. ¿Por qué? Pues muchísimas razones. Nosotros analizamos posteriormente nuestra serie y la publicamos ya años más tarde, en el 2002, y comprobamos que los pacientes, cuando tú los estimulabas de cualquier manera, sin ninguna organización y sin ninguna programación adecuada, la estimulación con marcapasos no era diferente a la no estimulación. Por tanto, esto sirvió un poco para que todos, en el hospital nuestro y en muchos otros sitios, nos detuviéramos un poco y que dejáramos de poner marcapasos a todo el mundo. No obstante, esto fue cambiando. ¿Qué ocurre? Pues que ahora se ha hecho un análisis que la doctora Julia ha presentado previamente en el 2017. Y yo déjenme que le diga que soy un poco crítico, no con los americanos, que también a veces, sino con este tipo de metaanálisis. ¿Por qué? Pues porque de un análisis de más de 3.800 estudios se quedan con 10, que puede ser válido, y cuando hacen el análisis, el metaanálisis de estudios no ciegos o no doble ciegos, efectivamente el marcapasos sale que tiene beneficio con solamente 6 trabajos de los 3.800, y cuando dicen que utilizan estudios randomizados, solamente utilizan 2 estudios, porque se dice que son los únicos que son doble ciegos, y descartan otros estudios como el VPS2, que no está aquí metido, y algunos otros estudios que yo creo que sí son doble ciegos. Este análisis salió en el 2017, por lo tanto, esto puede haber cambiado en los últimos años, como ya hemos dicho previamente. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Voy a pasar muy por encima por los estudios de marcapasos con diferentes algoritmos. Los primeros estudios que demostraron la eficacia de los marcapasos demostró que el DDD era superior a otro tipo de estimulación. La estimulación auricular no funcionó y se quedó claramente en los primeros trabajos. Todo el mundo empezó a utilizar DDD, pero los estudios de marcapasos DDD fueron 3 fundamentalmente los que se compararon contra la no estimulación. Y los 3 fueron positivos, que los tienen ustedes ahí: VPS, BASIS y CIDIT. Pero claro, no entraban en el tipo de estimulación. Era estimulación DDD frente a no estimulación, o frente a terapia con fármacos, o frente a otro tipo de tratamiento, o simplemente a no tratamiento. Pero claro, esto no era válido, y esto sí es cierto que tenía que mejorar. Tenemos fundamentalmente 3 tipos de estimulación. No voy a centrarme en ellas porque ustedes la conocen igual de bien que yo o mejor que yo, que son la estimulación con histéresis, que es cuando el marcapasos está programado para aparecer o estimular únicamente cuando hay una pausa determinada, que podemos cambiar y podemos modificar en los parámetros de estimulación del marcapasos. La estimulación con Rate Drop Response, como ustedes saben, que es la que tú liberas una estimulación a una frecuencia que tú puedes programar determinadamente cuando existe una caída de la frecuencia del paciente previa, con unos determinados parámetros de caída en frecuencia. Y por último, la CLS, que desde el año aproximadamente 90 y tantos están haciendo cosas, y que lo que hace es medir la impedancia en el ventrículo derecho, y dependiendo de la impedancia en el ventrículo derecho y la cantidad de músculo que toque el cable donde está el sensor, es capaz de predecir los cambios de impedancia que se producen en el paciente con un síncope neuromediado. Esto, que inicialmente se diseña para estimulación fisiológica en pacientes mayores, en pacientes ancianos, un grupo brasileño inicialmente y después italiano fundamentalmente decide que esto puede ser fisiológicamente interesante para el síncope vasovagal, y lo ponen en marcha y empiezan a hacer estudios. Bien. Para explicar un poco cómo funcionan estos 3 tipos de terapia, en esta gráfica que ustedes pueden ver aquí, se explica la fisiopatología del síncope neuromediado y dónde la estimulación con Rate Drop Response o con CLS puede estimular adecuadamente. Directamente ya esta publicación no analiza en histéresis, porque prácticamente nadie utiliza la estimulación con histéresis en estos pacientes. De hecho, ha fallado y ha fracasado, y es una estimulación que se ha desestimado en casi todos los trabajos y en todos los grupos. Bien. Primeros estudios que demuestran la eficacia de RDR. Pues ahí tienen ustedes, son 4 estudios muy antiguos del año 2000, en el que se demuestra cómo en el año 2000 existe una
posibilidad de estimular, y vean ustedes cómo efectivamente en cuanto que cae la frecuencia cardíaca de determinada manera, el marcapasos estimula a 100 o 110, y esto parecía que era útil, y de hecho la conclusión de este trabajo de Pace del año 98 es que efectivamente el DDD con Rate Drop Response funciona mejor y debe ser preferible la estimulación con histéresis. Este fue el primer trabajo que demostró que efectivamente esto era así. ¿Qué tenemos de marcapasos en DDD on versus off en estudios randomizados doble ciego? Pues tenemos estos dos trabajos, que son el VPS2, que repito, no está incluido en el metaanálisis, y aunque ellos dicen que tiene un bias, yo creo que no es así, y el SYNPACE, que tampoco está metido, y que efectivamente este podría ser, perdón, sí está metido este, y este sí efectivamente es doble ciego. Y fíjense, los dos trabajos, comparando marcapasos on versus off, los dos utilizan terapia RDR, y los dos demuestran que no es suficiente para reducir la incidencia de síncopes vasovagales. Por lo tanto, en estos dos trabajos, RDR no ha sido capaz de demostrar la estimulación que es útil en este tipo de pacientes. ¿Qué tenemos de aquellos estudios que sí lo demuestran? Pues mire usted, nada más que tenemos uno, y es el estudio ISO-3. El estudio ISO-3 lo que hace francamente bien es la selección de pacientes. Y en esos pacientes muy bien seleccionados, como antes la doctora nos ha indicado, yo creo que es muy importante este tema, cuando los pacientes están muy bien seleccionados, necesitan estimulación, y la estimulación, sea como en este caso con RDR o sea con otra, sí funciona bien. Por lo tanto, lo importante es la selección de los pacientes. Y vean ustedes cómo la reducción de episodios sincopales no es total, pero es claramente mejor en los pacientes estimulados que en los pacientes que están no estimulados con la terapia en RDR, que es como el ISO-3 diseñó su protocolo. ¿Y qué hay de pacientes con terapia CLS? Tenemos varios estudios con terapia CLS y además que son lo que es importante contrastándose con otras terapias. Fíjense, en estos dos primeros trabajos de un grupo americano y de un grupo italiano se demuestra cómo en el 2010 hay una reducción importante en el beneficio, una disminución en el episodio de síncope con diferencias estadísticamente significativas, y también en este trabajo se demuestra cómo CLS frente a terapia convencional, que en el trabajo se especifica, unos están en RDR y otros están en histéresis, se demuestra un beneficio claro de la terapia de estimulación con marcapasos DDD y CLS. En los últimos estudios randomizados que han demostrado esta eficacia son tremendamente recientes. Uno es el de abajo, el de Hert, que incluye 50 pacientes en ambos grupos y hace un estudio cruzado. A mí me parece que los estudios cruzados tienen mucha importancia porque se comparan la población con sí mismo y duplica la potencia del test, y eso es importante. Fíjense cómo estimula a los pacientes, a 50 pacientes, 25 y 25, unos en CLS-ON y otros en CLS-OFF, pero con DDD actuando, es decir, el marcapaso está activo. Fíjense cómo después los cruza, y cruza la terapia, y la reducción de síncopes en el grupo de CLS estimulado, CLS activado, es tremendamente significativa. Y además hay un último estudio que la doctora antes ha comentado, que es el que hace esta misma comparación, pero con tabla basculante, lo cual es muy agresivo, porque el paciente lo volvemos a poner en una situación de estrés, y efectivamente hay una reducción también y una prolongación del tiempo de aparición del síncope cuando la terapia CLS está estimulada. Por lo tanto, estos son los datos que hay publicados hasta la fecha. Pero claro, en el año 2017, este es el estudio Spain que nosotros publicamos en JACC, y aquí tengo que agradecer a mucha gente, entre ellos el doctor Juan Jolaya, que también estuvo trabajando, 25 hospitales de España y de Canadá, pero sobre todo, y quiero hacer mención al doctor Ricardo Ruiz Granel, que fue el que realmente diseñó cómo había que tratar y que estimular y que programar el marcapasos. El marcapasos CLS viene con unos criterios por defecto, que son los que la casa nos pone, pero Ricardo optimizó esos criterios y nosotros utilizamos en el estudio unos criterios que él diseñó, que era estimular cuando había una caída de la frecuencia, una estimulación, un análisis de la impedancia con una estimulación a 100 latidos por minuto, y ahora mismo los marcapasos utilizan el criterio que Ricardo diseñó. Bien, pues cuando nosotros utilizamos este tipo de marcapasos CLS en los pacientes con marcapasos, randomizamos a la población
Y fíjense, cuando la terapia está activada, CLS funciona perfectamente. Cuando la terapia está apagada y el marcapasos no funciona, los pacientes tienen un montón de síncope. A partir de aquí los cruzamos al tratamiento y fíjense como estos que estaban apagados, cuando le encendemos el marcapasos, dejan de tener síncope, y estos que estaban encendidos, cuando le apagamos el marcapasos, los pacientes vuelven a tener síncope. Aquí tienen ustedes las curvas en 24 meses y aquí separadas en 12 meses. Como ven ustedes, la terapia era tremendamente significativa y había únicamente que poner 2,5 marcapasos. Luego el NNT era tremendamente interesante para los pacientes. Por tanto, si esto lo añadimos al trabajo 2017, que estamos haciendo un metaanálisis y que esperamos publicar, nosotros hemos estimulado y hemos calculado que si incluimos nuestro trabajo, el metaanálisis nos daría que la estimulación en CLS es tremendamente positiva para los pacientes con síncope y esperamos poder hacerlo en breve en una publicación importante. Bien, ¿hay lagunas en cuanto a lo que es los criterios para programar el marcapasos? Sí, hay muchas lagunas, pero porque el síncope vasovagal todavía tiene muchas lagunas. ¿Cuál es el mecanismo realmente responsable? Porque hay un tiempo entre que el paciente tiene unos criterios, unos síntomas y empieza la asistolia. Podemos abortarnos, podemos predecir, podemos tratar previamente que el paciente presente los síntomas, y esto es lo que hace CLS. ¿Qué ocurre con los pacientes jóvenes? Nosotros tenemos pacientes jóvenes con muchas asistolias y con muchos síncopes y verdaderamente no tenemos respuesta para ello, y todos los pacientes con 40 años hay que seleccionarlos mejor. Es decir, yo creo que ciertamente hay lagunas. Y por último, hasta ahora la creencia es que solamente lo espontáneo es importante. Nosotros creemos que lo espontáneo es importante, pero si eso es así, dejamos de hacer ergometrías a partir de ahora, dejamos de hacer gammagrafías a partir de ahora, porque eso no es importante. Lo importante es la angina espontánea del paciente. Por lo tanto, yo creo que eso no es válido y lo que tenemos que seguir haciendo son pruebas de estimulación para tratar de ver si el paciente lo que tiene es un problema solucionable o no. Por lo tanto, recomendaciones críticas en la estimulación en los pacientes con síncope neuromediado. Primero, cuidado con el momento de inicio de la estimulación, hay que pensar que no se puede programar de cualquier manera, por lo tanto CLS ahí se anticipa a los síntomas del paciente. Los modos de... Hasta ahora el el DDD claramente siempre en los pacientes, la estimulación RDR, pero CLS ha demostrado mejoría con respecto a otros tipos de estimulación. La frecuencia de estimulación 100 latidos por minuto. Duración de la estimulación aproximadamente 60 segundos, es lo que programamos con Ricardo y creo que es suficiente. A partir de 60 segundos debe caer la frecuencia de estimulación para recuperar el paciente el ritmo sinusal, que es lo que tarda el paciente en recuperar su ritmo sinusal normal. Y por último, seleccionar adecuadamente a los pacientes, porque lo más importante es la selección correcta de los pacientes antes que el tipo de estimulación, que es también tremendamente importante. Y por último, para ser un poco provocativo, está cambiando todo esto. Fíjense, esto es un trabajo de un niño de 17 años, un chaval de 17 años, que tiene un marcapasos sin cable que el grupo de Pedro Brugada le acaba de implantar, porque es un chaval deportista de élite que tiene un montón de síncope y lo que hacen es decidir, bueno, pues vamos a ponerle un marcapasos. Crítica: el marcapasos sin cable no tiene decidido cómo es el modo de estimulación. Esto es lo que pasó en el año 93, que poníamos marcapasos sin más. Y, aunque dicen que está asintomático, yo preveo que esto no va a funcionar, porque tendrán que poner marcapasos sin cable con terapia de estimulación adecuada para que el paciente no tenga síncope. Conclusiones. En pacientes mayores de 40 años hay suficiente evidencia para implantar un marcapasos, indicación 2A. En pacientes mayores de 40 años con respuesta durante la tabla vasculante existe suficiente evidencia, pero hace falta más estudios. Estamos ahora mismo con el estudio BioSync, que esperamos que confirme los datos de Spain, y yo creo que si los estudios BioSync lo confirma, tendremos ya suficiente evidencia, pasaremos a evidencia grado A, y yo creo que habrá que decidir que esta es la terapia de elección en esta población. Es claro que tengamos una indicación de estimulación siempre DDD en pacientes mayores, sea un espontáneo inducida, y por supuesto existen trabajos con algoritmos Rate of Response que demuestran algo, pero existen sin duda mucho más evidencia con terapia CLS frente a otro tipo de estimulación, que es ahora mismo lo que yo creo que tenemos que confirmar con los estudios que vienen. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo, por tu magnífica exposición y por un estudio que, con los tiempos que corren, que se llama Spain, es fantástico. Entonces, vamos a ir ahora al siguiente digamos, exposición. ¿Qué nos dicen las guías? El doctor Eloy Domínguez Maife, de Castellón. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización su invitación para participar en el Congreso. Comentar que no tengo conflictos de intereses relacionados con esta presentación. Y este es el índice, el esquema que voy a seguir. En primer lugar, hablaré de qué dos guías son las fundamentales que ya se han comentado en alguna presentación anterior. Una muy breve introducción acerca de la definición, fisiopatología y clasificación. Cuál es el esquema de tratamiento general del síncope reflejo que nos proponen las guías, y en particular ya nos centraremos en las indicaciones de estimulación cardíaca, tanto en pausas asistólicas espontáneas como en inducidas. También pues un breve recordatorio acerca de la elección del modo de estimulación en el síncope vasovagal, una pauta clínica, que ya se ha comentado anteriormente, acerca de la toma de decisiones en el síncope vasovagal, perspectivas futuras y finalmente las conclusiones. Bien, las dos principales guías de síncope son las guías de la americana, publicadas en 2017, y las guías de la europea, publicadas en 2018. Aquí ya tenemos pues una diferencia, y es que pues, realmente hay un año de diferencia entre unas y otras, y eso hace que las guías de la europea estén más actualizadas en cuanto a que recogen algún estudio que no está presente en las guías de la americana. Además, cuando pues, leemos las guías, vemos que las guías de la europea tratan el síncope vasovagal de una forma mucho más extensa, nos informa muchísimo acerca de la tabla basculante, nos propone pues, algoritmos muy prácticos de cómo tratar el síncope vasovagal, a diferencia de las guías de la americana, donde el síncope vasovagal yo creo que queda un poco más relegado. Por ese motivo, me voy a centrar fundamentalmente como esquema en las guías de la europea, y si hay alguna diferencia significativa en cuanto a las guías de la americana, lo iré comentando. Bien, todos saben, bueno, la definición de las guías está muy clara acerca de lo que es un síncope, una pérdida transitoria de conciencia no traumática debido a una hipoperfusión cerebral global, cuyo mecanismo fundamental es la disminución del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas. En función de cuál es el desencadenante, podemos clasificar tres grupos: el síncope reflejo, debido a hipotensión ortostática, y el síncope de origen cardíaco, y el síncope que nos reúne hoy aquí estaría dentro del síncope reflejo, que sería el síncope vasovagal. Además, como podemos ver, en el síncope vasovagal lo que existe es un reflejo inadecuado. Este reflejo puede dar lugar a una respuesta que puede tener un predominio vasodepresor, un predominio cardioinhibidor, o puede ser mixto. Esto es tremendamente importante debido a que, evidentemente, si estamos hablando de estimulación cardíaca, si el reflejo es predominantemente vasodepresor, realmente difícilmente vamos a poder abortar el síncope. Bien, este es un esquema de tratamiento general que nos propone las guías de la europea y que vamos a ir desgranando rápidamente. Me gustaría destacar que como clase 1, la formación y las medidas en el estilo de vida. Es decir, si hay algo que realmente nos puede reducir los síncopes, realmente es utilizar tiempo en formar y modificar el estilo de vida del paciente que sufre un síncope vasovagal. Hay que tranquilizarle, informándole que realmente pues, la naturaleza es benigna, aunque pues, evidentemente los episodios pueden ser recurrentes e impredecibles, y en un porcentaje de pacientes pueden ser discapacitantes. Simplemente pues, con esa formación podemos reducir hasta en un 50% las recurrencias, de forma que esos pacientes no vuelven a presentar síncopes, es decir, habrían tenido pues, un síncope único, e incluso en aquellos pacientes que continúan con síncopes podemos reducir de una forma muy significativa la carga. Es decir, eso es fundamental y yo creo que no lo tenemos que perder de vista. De hecho, las guías de la europea también nos proponen incluso pues, bueno, imprimir esto y dárselo a los pacientes, pues, bueno, explica pues, qué es un síncope, qué desencadenantes tiene, pues, el pronóstico que tiene, las maniobras, etcétera. Yo creo que esto es fundamental. En caso de que esto no sea efectivo, ya se podría considerar que son formas graves o recurrentes. ¿Cómo definen las guías estas formas graves? Pues son síncopes que ya alteran la calidad de vida del paciente,
¿Por qué? Pues porque son recurrentes, porque tienen pocos pródromos o son breves, y de ahí se puede derivar, que puedan derivar en traumatismos, y esos traumatismos pueden ser durante actividades incluso de alto riesgo como la conducción. Como consecuencia, los pacientes pueden tener trastornos del ánimo, como depresión, e incluso pueden tener un deterioro de la capacidad de participar pues, en actividades familiares o sociales. Es decir, algunos pacientes nos saben que si van a la comunión o van al bautizo, la van a liar parda. Entonces, hay veces que tienen conductas evitativas. Afortunadamente, esos síncopes graves o recurrentes son una minoría. Se estima que aproximadamente el 14% de los pacientes que están en una unidad de síncope realmente presentan pues, estas formas tan importantes, y realmente pues, hay que actuar de una forma muchas veces multidisciplinar, no hay un tratamiento único en ocasiones. Bien, además las guías, además de valorar esas formas graves y recurrentes, nos solicita que tengamos en cuenta también la edad. Es decir, en azul serían los pacientes más jóvenes, de menos de 40 años, en rojo estarían los pacientes de más de 60 años, y luego pues, hay una zona gris en medio, evidentemente. Eso es debido a que distintos estudios se han realizado con un perfil de pacientes distintos. Además de tener en cuenta la edad del paciente, hay que tener en cuenta también la forma clínica, no hay que perder en un momento, es decir, qué nos cuenta el paciente. Y las exploraciones que le hayamos hecho. Hay pacientes que tienen pues, un fenotipo de presión arterial baja, con tensiones en torno a 100, 110, y que podrían ser subsidiarios al tratamiento farmacológico. Los pacientes que sí que tienen pródromos, que habitualmente son pacientes más jóvenes, deberíamos explicar maniobras de contrapresión, e incluso, pues, bueno, aunque el nivel de recomendación es más bajo, podríamos valorar incluso entrenarlos en basculación. En caso de que el paciente lleve fármacos hipotensores, evidentemente, pues una de las primeras medidas va a ser reducir o eliminar esos fármacos, y ya entramos en la parte de cardioinhibición y en la parte de estimulación. Como veis, solo sería pues, aquellos en los que documentamos cardioinhibición como el mecanismo dominante del síncope, y aquí ya vemos que nos pone un nivel de una clase de recomendación 2A, 2B. Bien, si nos centramos en el síncope reflejo, las guías nos dividen dos tipos de síncopes. Por una parte, aquellos síncopes en los cuales hemos documentado pausas asistólicas espontáneas, eso se refiere pues, a un paciente que le hacemos un holter, o un paciente que habitualmente lleva un registrador de eventos implantable, frente a pausas asistólicas inducidas. Eso se refiere fundamentalmente a las pausas que nosotros podemos obtener con un test de mesa basculante. Claramente, si no tenemos documentada cardioinhibición, la estimulación no tiene ningún sentido. En caso de tener pausas asistóricas espontáneas, es decir, aquellas que documentamos en un registrador de eventos implantable habitualmente, la recomendación de implante de marcapasos sería pues una clase 2A. Y las guías lo basan en distintos estudios observacionales, en el estudio ISU-3, que es el fundamental, y también pues, en el análisis de los resultados del SUB-2. Esos estudios ya se han comentado, pero vamos a revisarlos. En cuanto al estudio ISU-3, recordad que es un estudio aleatorizado, doble ciego. Ese doble ciego implica que los dos grupos llevan implantado el marcapasos, pues en un modo activado o no. El seguimiento fue de hasta 2 años y reclutó un total de 77 pacientes con una edad superior a 40 años, vasovagal recurrente, con cardioinhibición documentada en el registrador de eventos implantable. Se consideró cardioinhibición la presencia de pausas sintomáticas, es decir, con síncope de más de 3 segundos, o pausas asintomáticas de más de 6 segundos. En ese seguimiento a 2 años redujo de una forma significativa la recurrencia sincopal, como podemos ver aquí en esta gráfica, pero a pesar de reducir la recurrencia sincopal, el grupo de marcapasos persistía con un 25% de recurrencia a 2 años, es decir, que realmente es una cuarta parte de los pacientes que continúan con síncopes a pesar de la estimulación. Posteriormente, ya lo comentará el doctor Martínez, se han realizado subestudios, se ha realizado un subestudio del estudio ISU-3 con el fin de ver retrospectivamente si había algunas características y en particular resultado de la tabla basculante que nos puede predecir en este grupo de pacientes la recurrencia sincopal. En cuanto al estudio ISU-3, a mí me gustaría destacar que de 511 pacientes a los cuales se les implantó un registrador de eventos implantable, tan solo 89 finalmente cumplieron criterios de cardioinhibición. Eso significa que solo el 17% de esta población realmente era subsidiaria de implante de marcapasos, y ya no solo eso, sino que encima un 25%
pues continuaba con síncopes, ¿vale? Bien, ya hemos hablado un poco de la evidencia que existe en las pausas asistólicas espontáneas. Vamos a ver qué nos dicen las guías de las pautas asistólicas inducidas. En este caso sería pues, una recomendación clase 2B y está basada en 5 ensayos clínicos randomizados, en el subestudio del ISU3, también en los resultados del estudio SUB2 y, muy importante, el estudio SPAIN. Bien, en cuanto a los 5 ensayos clínicos randomizados, vemos que el último fue publicado en 2003, es decir, son estudios relativamente antiguos ya. Los tres de la parte superior de la diapositiva no son estudios doble ciegos, es decir, pues hay un grupo de marcapasos y un grupo de no marcapasos. Esto, en esos 3 ensayos clínicos, podemos apreciar que las diferencias son muy significativas, es decir, a favor del implante de marcapasos, pero hay un sesgo muy importante aquí, es decir, realmente hay un efecto placebo muy importante en el grupo de pacientes que llevan implantes de marcapasos. Por ese motivo se diseñaron 2 nuevos estudios, que es el VPS y el SYMPACE, en el cual se solucionó esa metodología, de forma que aquí sí que los 2 grupos de pacientes llevaban implante de marcapasos pues en formas activadas o no activadas. Cuando se realizó el seguimiento de esos 2 estudios, se vio que no fueron capaces de demostrar diferencias significativas en cuanto a recurrencia sincopal. Esto supuso, la verdad, es que pues un jarro de agua fría a la estimulación cardíaca en el síncope vasovagal y también comentar que todos estos estudios, el criterio de indicación fue el resultado de la tabla basculante. Bien, ese es el subanálisis del estudio ISU3 que comentará el doctor Martínez y pues no voy a entretenerme. Y sí que me gustaría decir algunas palabras del estudio SUB2, que ya lo ha comentado la doctora Martín. En este estudio SUB2 se valida de forma prospectiva a 3 años una estrategia diagnóstico-terapéutica, es decir, hay una secuencia diagnóstica que se inicia pues, en una clínica, posteriormente masaje del seno carotidio, además del masaje del seno carotidio se les realiza mesa basculante y en caso de ser una mesa basculante de masaje normal y masaje del seno carotidio normal, ya pasarían a la fase de registrador de eventos implantable. Pues bien, los pacientes que acabaron con estimulación cardíaca por cualquiera de las indicaciones, vemos que sí que existen diferencias significativas respecto al grupo que, llevando el registrador de eventos implantable, no precisó implante de marcapasos. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí que se ha reflejado en las guías. De 281 pacientes candidatos iniciales, casi la mitad acabaron con implantes de marcapasos. Bien, simplemente comentar pues, algunos aspectos del estudio SPAIN. Se trata de un estudio multicéntrico, aleatorizado, cruzado y doble ciego, que reclutó pacientes. La verdad es que un número de pacientes reducido, de 46 pacientes, de más de 40 años, con síncope vasovagal recurrente, más de 5 episodios, y 2 de ellos en el último año, pero esa N de 46 se soluciona con el diseño del estudio, debido a que es un estudio cruzado, es decir, cada paciente actúa como caso y como control. El criterio de selección también era la cardioinhibición en la mesa basculante. Los pacientes serán randomizados 1-1 a 2 grupos, uno de simulación CLS durante 12 meses y posteriormente se cruzaba y se inhibía el dispositivo, es decir, con una estimulación subumbral, y el otro grupo que empezaba sin estimulación y que al año se cruzaba y empezaba a estimular. En cuanto a los resultados, vemos que reduce de forma tremenda la recurrencia sincopal. Esta gráfica que ya se ha comentado es muy ilustrativa. En rojo podemos ver el grupo de pacientes que empezó sin estimulación CLS y cómo al año esos pacientes dejan de tener prácticamente síncopes. En cambio, el grupo en azul, que sí que tenían, que no tenían síncopes, porque bueno, en principio estaban con estimulación CLS, el momento que se desactiva, vemos cómo esa recurrencia sincopal empieza. A pesar de todo ello, al año de seguimiento, los pacientes con el dispositivo activado presentaban una recurrencia sincopal del 9%, es decir, bastante menos que en estudios anteriores que he comentado, como el estudio ISU3.
Finalmente, bueno, esa estimulación CLS en esta muestra de pacientes redujo de forma muy significativa la frecuencia sincopal de forma absoluta, el número de pacientes a tratar era de 2,7 y el tiempo de la primera recurrencia se prolongó en más de 2 años de un grupo respecto al otro. Bien, he hablado muchísimo de las guías europeas, vamos a ver qué nos dicen las guías americanas muy rápidamente. Es una recomendación clase 2B, y nos dice que la estimulación doble cámara podría ser razonable en una población seleccionada de pacientes de 40 años de edad o más con síncope vasovagal recurrente y pausas prolongadas espontáneas. Es decir, en ningún momento nos está comentando que valoremos la respuesta atable basculante, al menos en esta indicación. Y esto se basa fundamentalmente en un metaanálisis que se realizó pues para dar soporte a estas guías, que ya se ha comentado anteriormente y que se han comentado los posibles sesgos que tiene el metaanálisis. En este metaanálisis, cuando se incluían los ensayos no doble ciegos, habían unas diferencias significativas, pero cuando se incluían los estudios doble ciegos, que faltan, alguno de ellos debería estar aquí probablemente, vemos que no existen diferencias, y de ahí que la indicación de las guías americanas sea algo inferior a las guías europeas. Bien, esto ya se ha comentado también, las guías no se mojan especialmente en cuanto al tipo de estimulación, sí que nos dicen que debe ser doble cámara y que existen las dos posibilidades, pero no nos dicen específicamente cuál de ellas. Este algoritmo ya se ha presentado anteriormente, este algoritmo de las guías está basado en el estudio SUB2 y, como ya he comentado anteriormente, lo que hace es valida una estrategia, este estudio valida una estrategia diagnóstico-terapéutica a 3 años con una secuencia de exploraciones. En cuanto a perspectivas futuras, actualmente se ha publicado ya el protocolo del estudio BioSync, que validará en un número mayor de pacientes los resultados del estudio Spain y que probablemente modularán los niveles de recomendación de las guías. Simplemente concluir que la pieza angular del tratamiento del síncope vasovagal es la información y las modificaciones del estilo de vida, que la estimulación cardíaca podría ser efectiva en casos muy seleccionados de síncope vasovagal recurrente grave con documentación de cardioinhibición, o bien en la tabla basculante, o bien registrador de eventos implantables fundamentalmente. Es decir, no le podemos decir al paciente que su tratamiento no está en las guías, que sí que está, y está desde hace muchos años. Realmente, desde las guías de síncope del 2009 a las guías actuales, realmente no han cambiado tanto lo que son las recomendaciones. Y bueno, ¿qué papel tiene la mesa basculante? Las guías pues también aportan bastante información acerca del papel de la mesa basculante, pero esto ya se lo dejo al doctor Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy, por tu presentación. A continuación, el doctor Martínez Brotón nos hablará del papel de la mesa basculante en la predicción de recurrencias del Hospital Universitario de Valencia, cuando quieras, Ángel. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a la organización por invitarme a hablar en esta mesa de estimulación síncope vasovagal, del papel de la mesa basculante en la prevención de recurrencias. Primero, no tengo conflictos de intereses. Como hemos visto durante lo que llamamos de mañana, existe controversia en cuándo es buena una indicación de estimulación en los pacientes con síncope neuromediado, debido a que el síncope neuromediado es un reflejo muy complejo y que en muchos casos la estimulación solamente puede ir contra la cardioinhibición. Además, porque, como hemos estado viendo en los diferentes ensayos, los resultados han sido en muchas ocasiones contradictorios y presentando en muchos de los pacientes con implante de marcapasos recurrencias sincopales con un porcentaje elevado. Entonces, la tabla basculante, el test de tabla basculante nos puede ofrecer factores predictores para decidir qué tipo de pacientes van a llevar un marcapasos o qué tipo de marcapasos vamos a ponerle. Vamos a ver si la positividad o negatividad de la tabla basculante nos puede dar ciertas pistas, o si el tipo de respuesta, en el caso de que sea positiva, nos va a ofrecer una predicción de una mejoría con el marcapasos. Sabemos todos que la tabla basculante, cuando es positiva, se produce el episodio sincopal, tenemos 3 tipos. En todos los tipos sabemos que ocurre una vasodepresión importante, pero llamamos tipo mixto, tipo 1 o mixto, cuando esa vasodepresión se asocia a una cardioinhibición que no es muy importante, no baja de 40 latidos minutos la frecuencia cardíaca, o si lo hace solamente son menos de 10 segundos. Llamamos tipo 2 o cardioinhibidor,
que no quiere decir que sea cardioinhibidor puro, sino que hay un componente cardioinhibidor importante, pero baja igual la presión arterial que en el resto de tipos. En el 2A es cuando hay una cardioinhibición, pero sin que haya asistolia de más de 3 segundos, y el 2B cuando haya asistolia. Y el vasodepresor puro es que no hay una variación significativa de la frecuencia cardíaca. Entonces, la tabla basculante nos puede guiar la indicación del marcapasos, pues eso vamos a intentar ver. En los diferentes estudios, que al final son todos los mismos que se han estado presentando, hay dos tipos de escenarios por cómo se han elegido los pacientes para implantar un marcapasos. Aquellos en los que la asistolia se provocaba en un test de tabla basculante, o aquellos en los que la asistolia se detectaba en un episodio espontáneo en un holter insertable. Vamos a empezar por aquellos que utilizan la tabla basculante. Sabemos que un test de tabla basculante con asistolia tipo 2B tiene un valor predictivo bastante elevado para detectar en episodios espontáneos también asistolia. Sin embargo, cualquier otro tipo de respuesta positiva en la tabla basculante no tiene un buen valor predictivo para luego saber qué tipo de episodio espontáneo está teniendo el paciente. Además, sabemos que la cardioinhibición en la tabla basculante es muy específica del síncope vasovagal, porque es infrecuente que se produzca en los controles, en pacientes sin historia sincopal, o con síncope de origen cardíaco, o con síncope de origen inexplicado. Principalmente se produce en pacientes con síncopes vasovagales. Como ya se ha hablado de todos estos estudios de cardioinhibición en la tabla basculante, inicialmente los estudios randomizados con estimulación con marcapasos convencional dieron que había una reducción significativa de los episodios sincopales, principalmente a base de los estudios que no tenían un grupo control con marcapasos implantado, y cuando se tenía un grupo control con implante de marcapasos, se vieron que el beneficio de la estimulación con marcapasos convencional no era significativo. Eso hasta que llegó en el 2017 el estudio Spain, que incluyó el primer estudio randomizado con marcapasos CLS, en el que se observó una reducción muy importante de la recurrencia sincopal en pacientes con marcapasos en síncope vasovagal, una reducción de hasta un 89% del riesgo absoluto durante un año de los episodios sincopales. En este estudio, el número de eventos fue insuficiente para determinar si habían diferencias entre la tabla basculante positiva sin cardioinhibición, sin asistolia o con asistolia, el tipo 2A o tipo 2B, y los resultados eran discrepantes con los estudios previos. Y esto se puede ver al tipo de paciente seleccionado, pero principalmente lo diferente con respecto a los estudios previos es el tipo de estimulación. El resto de estudios se basaban principalmente en estimulación convencional con ray drop y el estudio Spain con marcapasos CLS. Y ya nos ha enseñado en exposiciones anteriores que el marcapasos CLS puede reducir el número de síncopes y el número de tablas basculantes positivas en pacientes que se implanta el marcapasos CLS. Y pues para finales de este año está previsto que nos den resultados del estudio BioSync sobre este tipo de estimulación en este tipo de pacientes. Y el otro escenario son los pacientes con asistolia detectada en el dispositivo implantable, en los episodios espontáneos del paciente. Como ya se ha hablado del estudio ISU3, en este tipo de pacientes, cuando se implantaba un marcapasos también DDD con ray drop, y teníamos una reducción de episodios sincopales en los pacientes que tenían el marcapasos en ON. Pero lo más importante en cuanto a la tabla basculante, que no era obligatoria pero estaba recomendada, no iba a guiar el tratamiento, se ve en un subestudio en el 2014 del estudio ISU3, en que los pacientes que al final se implantaron marcapasos por asistolia, tenemos 26 pacientes con tabla basculante positiva y 26 pacientes con tabla basculante negativa previo al implante de marcapasos. Los grupos de pacientes tenían características similares, pero se ve que no se comportan igual. Los pacientes que tienen una tabla basculante positiva tienen una tasa de recurrencias muy elevada, similar, sea con test de tabla basculante positivo, sea por BASIS-2 o otro tipo, con respecto a los pacientes que tienen un test de tabla basculante negativa que
cuando ya en un marcapasos tienen una tasa de recurrencias muy baja. Entonces, salió que como predictores independientes de recurrencia, la tabla basculante positiva, cualquier tipo de tabla basculante positiva, predecía la recurrencia sincopal y también el número de episodios de eventos previos. Como hemos visto, ninguno de los, el tipo de respuesta de la tabla basculante, fuese con asistolia o sin asistolia, no predecía las recurrencias sincopales en estos pacientes. Y no se veía en este estudio, con la estimulación que ofrecía este estudio, que era una estimulación ray drop, un beneficio sustancial en los pacientes que tenían asistolia documentada y también tenían una tabla basculante positiva, que en cuanto a recurrencias sincopales se parecían bastante a los pacientes que no se implantaban marcapasos. En cuanto a características clínicas de los pacientes o los patrones de bradicardia, de cardioinhibición que se habían registrado en el evento, en el Holter insertable, las características eran muy similares, con lo cual no podíamos predecir qué pacientes iban a tener una tabla basculante positiva o negativa. Sí que en el estudio ISU3 sí que se vio que la cardioinhibición en la tabla basculante predecía con un valor predictivo alto en los episodios clínicos con asistolia, pero no demuestra que haya beneficio con implante marcapasos en este tipo de pacientes, en la tabla basculante con cardioinhibición con asistolia tipo 2B. Y postulan que la tabla basculante, una tabla basculante positiva revelaría una susceptibilidad para un reflejo neuromediado siempre que tendría hipotensión, tenga o no tenga asistolia. Y ese reflejo hipotensivo sería el que haría que este tipo de estimulación, que es con ray drop, no tuviese beneficio clínico. En el estudio SUB2, que también han comentado previamente, pues estaba esta estrategia escalonada de implante de marcapasos cuando ocurría una asistolia, sea por masaje del seno carótido, sea una respuesta basis 2B en la tabla basculante o por detección de asistolia en el Holter insertable, y al final acabaron 106 pacientes con marcapasos implantado, la mayoría de pacientes con ray drop. Se observaba una recurrencia sincopal del 18% a algo más de 2 años de seguimiento, sin objetivarse una diferencia entre el tipo de indicación. Sí que había diferencia con respecto a los pacientes que no se había puesto marcapasos, pero lo más importante en cuanto a la tabla basculante es que confirmaba este estudio también que una tabla basculante negativa en este tipo de pacientes nos predecía que si llevaban puesto un marcapasos, la recurrencia sincopal a 3 años era muy baja, similar a otro tipo de paciente, a las indicaciones clásicas de indicación de marcapasos, que están alrededor también de 4 o 5% de síncopes a este tiempo de seguimiento. Y que los pacientes con tabla basculante negativa tenían una tasa de recurrencias mucho menor que los pacientes con tabla basculante positiva, sin que hubiese diferencias entre el tipo de respuesta de la tabla basculante, porque como habíamos visto que tiene poco valor predictivo. Con esos 2 estudios y 2 estudios más con pacientes con Holter insertable, se hizo este metaanálisis de 2000 que salió el año pasado, en el que pacientes con Holter insertable y asistolia documentada se implanta marcapasos, y en el seguimiento vemos una tasa de recurrencias del 13% al año, de 21% a 2 años y de un 24% a los 3 años, pero cuando se busca para factores de recurrencia, el único factor predictor de recurrencia en el análisis multivariado es tener una tabla basculante positiva, mientras tener una tabla basculante negativa te predice que tengas una tasa de recurrencias muy baja en el seguimiento en pacientes con marcapasos. También se vio que no habían diferencias en cuanto a las características clínicas de los pacientes de la población para poder decir qué pacientes de este tipo iba a tener una tabla basculante positiva y negativa, con lo cual no podíamos diferenciarlos, y no existían otros predictores de que fuesen a tener más o menos recurrencias sincopales en cuanto al tipo de asistolia que se había detectado, o los pródromos, o la patología cardíaca, o edad o género. Entonces, todos estos estudios nos dicen que en pacientes con asistolia documentada en un episodio espontáneo con Holter insertable, el beneficio de un marcapasos convencional con ray drop se limita a los pacientes con tabla basculante negativa, una tabla basculante negativa, que no podemos encontrar ningún otro factor de predictor de recurrencia sincopal,
y que no podemos diferenciar el tipo de población que va a tener una tabla basculante positiva o negativa. Así, la tabla basculante podría servirnos en este tipo de pacientes como una herramienta útil para detectar los pacientes que tienen un reflejo cardioinhibidor aislado y que tiene poca susceptibilidad hipotensiva con respecto a los pacientes que tienen un importante componente hipotensivo en el reflejo. Entonces, los pacientes que tuviesen una tabla basculante positiva requerirían, además del marcapasos, otras medidas para intentar luchar contra esa susceptibilidad hipotensiva. Así que la pregunta que nos hacíamos al principio de si la tabla basculante puede guiarnos la indicación, en pacientes en los que detectemos asistolia en un episodio espontáneo, si tenemos una tabla basculante negativa, sería el candidato ideal para ofrecerle la estimulación, ya que tendría excelente respuesta a un marcapasos convencional, porque no se ha visto que tenga episodios con hipotensión severa. Sin embargo, si la tabla basculante es positiva con asistolia, identificaría un paciente que el reflejo tiene un componente con cardioinhibición, pero también un componente importante de vasodilatación. Y entonces ese grupo de pacientes tendría una tasa elevada de recurrencias con un marcapasos convencional y tendríamos que pensar en otras opciones, que sería, pues como os he hablado antes, del marcapasos CLS, que ofrecería mejores resultados, y añadir otras medidas para evitar la susceptibilidad hipotensiva, como dicen las guías. En los últimos años se han empezado a ver trabajos de la tabla basculante con grabación de vídeo que nos puede correlacionar cuándo se produce la hipotensión, cuándo se produce la bradicardia y qué relación tienen con el momento de la pérdida de conciencia. Lo que se ha visto es que alrededor de un tercio de los pacientes tienen síncope antes de que la asistolia pueda ser la causa del síncope, con lo cual en ese tipo de pacientes la estimulación llegaría tarde. Y en el dos tercios restantes de los pacientes, la causa principal podría ser la cardioinhibición con más o menos vasodilatación. Pero no hay ensayos que por ahora cojan esta relación temporal entre asistolia y síncope para poder decidir si es bueno poner un marcapasos en qué tipo de pacientes. Entonces, como conclusiones, como hemos dicho durante todas las charlas, es que la estimulación hasta ahora se limita a un pequeño grupo y muy seleccionado de pacientes adultos con síncope reflejo severo y muy recurrente, que la combinación de tabla de monitor insertable para detectar episodios espontáneos con tabla basculante nos permite identificar qué pacientes son los mejores candidatos para implantar un marcapasos, que cuando tenemos una asistolia documentada espontánea y tenemos una tabla basculante negativa, nos predice muy buena respuesta a un marcapasos convencional y muy baja tasa de recurrencias, pero cuando tenemos una tabla basculante positiva, el beneficio de un marcapasos convencional es menor porque tenemos mayor tasa de recurrencia sincopal y mayor tasa de episodios, con lo cual tenemos que buscar otras alternativas, que está el marcapasos CLS, que por ahora lo que está visto es que puede ofrecernos mayor beneficio que un marcapasos convencional, y sobre todo el estudio BioSync y próximos estudios nos ayudarán más a seleccionar bien los candidatos y las terapias más apropiadas en cada tipo de paciente. Muchas gracias.